Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana pensamos para ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Roche, Paula Enoder y María Noel Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar alguna obra literaria elegida entre los clásicos de la literatura. Te invito a quedarte con nosotros los próximos 60 minutos y dejarte llevar por estos temas que te vamos a contar porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Para aquellos que recién nos están sintonizando, les cuento que estás escuchando Puerto Cultura, que estamos al aire en Difusora Soriano 1210 AM y que también nos podés escuchar a través de la página web que es la siguiente: www.difusorasoriano.com.uy. Y posteriormente el programa, unos días después, se sube a YouTube. Lo pueden encontrar poniendo en el buscador Puerto Cultura, Difusora Soriano 1210 AM. Comenzamos el programa de hoy con una programación especial debido a licencia. La licencia de Sandra Rush, que bien merecida la tiene. Por esto, en plan de verano, hoy vamos a tener un segmento diferente, por lo tanto vamos a iniciar Puerto Cultura con la caja de Pandora. Así que saludamos a Sandra Rush en su mini descanso estival, quien, como dije recién, no va a poder apoyarnos hoy con su clásico espacio Expresión Viva. Por eso vamos a comenzar este espacio, la caja de Pandora, hablando sobre narraciones extraordinarias. Aquí lo absurdo es un recurso para tener en cuenta, o sea, lo que está más allá de la propia comprensión. ¿Han escuchado hablar alguna vez sobre un animal imaginario, por supuesto, llamado Catoblepas? Un ser que se devora a sí mismo, un ser que es nombrado en muchos libros de la Edad Media y que se come a sí mismo desde los pies a la cabeza. También se conoce en literatura otro ser extraordinario llamado Prantacox. Es un animal que existe porque se imagina a sí mismo y tiene otra particularidad. No sabemos cómo es. Y el que existía ya desapareció. Pero es así. Esto se resuelve fácil, solo hay que volver a imaginarlo. Aunque aclaro, el trabajo del escritor en este caso no es tan fácil. No se trata de un dragón raro, un bicho con tentáculos, con patas peludas, o varias antenas en los ojos, o un animal fantasmal, ni con 2 bocas, ni con 8 brazos. No es así de fácil. Tiene que ser un monstruo imposible. Algo que se concibe a sí mismo y luego lo traemos al mundo en el que vivimos para juntarlo con las demás especies para interactuar favorablemente o desfavorablemente. Se dice que hay que concederle algunas características humanas porque esto lo hace dentro de lo extraño de su creación, justamente mucho más bizarro, si se quiere el concepto, ¿no? O sea, puede ser que a este ser le pueda gustar el blues o el reggaetón
o le gusta regar las plantas en la mañana o en la noche, o hacerse videos en TikTok. Pero lo cierto es que dentro de lo extraño, lo exótico, lo horrible que puede llegar a ser, ¿no?, debe tener esas características humanas que hacen un contrapeso en la imaginación. Lo cual queda liberado justamente a eso, ¿no?, a la imaginación de cada escritor. Características estas del Prantoccox. También puede que se convierta, no sé, en un adicto a buñuelos de acelga con dulce de leche, o tomar café caliente con yogur, o comer zanahorias bañadas en salsa de aceitunas, qué sé yo, cosas así que en una historia juegan un papel a veces cómico, a veces irónico, y a veces justamente esta contraposición de características entre un ser, pongámosle, horrible y alguna conducta humana, o esos gustos extraños humanos que de repente ninguna persona daría, le dan justamente una sensación de más temor, porque no es un animal o no es un ser que muchas veces se considere dentro de lo que son las buenas normas de convivencia. Aunque puede haber uno y otro, pero eso queda liberado el accionar queda liberado a cada escritor. O sea, el Catoblepas es una criatura mencionada por primera vez como una leyenda en Etiopía, en un cuaderno de notas que se encontró. También Mario Vargas Llosa lo menciona en su novela Cartas de un joven novelista, y además le dedica un capítulo. También el escritor romano conocido Plinio el Viejo lo nombra en uno de sus libros, y estamos hablando del siglo I a.C. El Prantoccox, que recién mencioné también, existen también registros históricos. La escritora alemana Ursula Wolfel se dedicó a la literatura infantil entre los años 1922 y 2014, y tiene un ser creado bastante similar que se llama Jagile Azul. Otro ser que podríamos tratar así como de mitológico, de una leyenda reciente si se quiere, es el chupacabras, relacionado al fenómeno ovni, o al fenómeno, o al origen, o de origen extraterrestre, que lo que hace es atacar a otros animales y beber su sangre, solamente su sangre. Y esto comenzó a difundirse en Puerto Rico en el año 1995, donde se dice que se vio este ser llamado chupacabras. También se lo ha visto en Chile, en Estados Unidos, en Rusia, en México, y tuvo su aparición en Uruguay por los años 90. La particularidad es que, que este ser es hematófago, se alimenta solamente de sangre, tiene una forma humanoide con una hilera de espinas que van desde el cuello hasta la cola, ojos rojos que se encienden como luces, ojos grandes además, y que despiertan como un gran susto a quien lo ve. Estos animales forman parte, y estos y otros, pero estos son los más conocidos o los más extraños, forman parte del imaginario de los escritores, algunos de ciencia ficción, otros de aventuras. Así que, creo que la literatura fantástica también, por supuesto, ¿no? Pero queda el reto hecho para aquellos escritores que nos estén escuchando hoy y quieran desafiar su imaginación creando una criatura con estas características.
Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y creo que ya podemos decir luz, cámara, acción, porque vamos a estar preparados a partir de ahora para recibir a la escritora María Noel Requesén en Séptimo Arte 21. Adelante, María Noel. Hola, muchas gracias Daniel y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesens y como todos los sábados compartimos este segmento que llamamos Séptimo Arte 21, donde comentamos y conversamos sobre cómo el cine y sus diferentes géneros cinematográficos y contextos históricos nos muestran y desarrollan los distintos roles femeninos y masculinos. Bueno, quienes nos siguen todos los sábados ya saben que comenzamos hablando del cine animado y después ya hace unos programitas que estamos con las remakes del cine animado, que son las famosas remakes live action. ¿A qué me refiero con live action? Para refrescar un poco la memoria, aquellas películas de acción real, es decir, cualquier tipo de películas que tenga seres humanos trabajando, actores, actrices, etc. Hablamos en la primera película live action que comentamos fue La Cenicienta. La semana pasada hablamos de La Bella y la Bestia, que es mi favorita. Y hoy vamos a hablar de una que le pelea ahí, porque a mí esta live action de Disney a mí me encantó, que cuál es Aladdin. Además de que me encanta, porque ya van a saber cuando lleguemos a ese género, vamos a tratar el género musical, que a mí me encanta. Me gusta mucho la estética de esta película live action, las actuaciones, la música, y tiene un actor que para mí es talentosísimo, que es Will Smith en el rol del genio, pero ya vamos a hablar un poquito. Como ya les vengo diciendo en todos estos programas, la historia de Aladdin con respecto a la versión animada, que antes déjenme decirles que la película animada es de 1992 y la live action es del 2019, de hace unos 5 años. Y, por supuesto, como ya comentamos, imagínense los cambios en la sociedad que hay del principio de los 90 a los 2000 y pico. Y bueno, y Aladdin no es la excepción ni a La Bella y la Bestia ni a La Cenicienta. La historia es más o menos la misma. Es el ladronzuelo del reino de Agrabah que se enamora de la princesa Jasmine, que es la hija del sultán, y se enamoran, tienen que pasar obstáculos, etcétera, etcétera. Como son todas las películas estas medias romanticonas, la historia no hay ninguna diferencia. Lo que decimos siempre, conocemos más del pasado. En este caso de Aladdin hay una escena musical, porque los vigilantes del reino, él le llaman en la película rata callejera, y él a través de una canción cuenta, bueno, qué sentimientos le trae ese mote de rata callejera, nos cuenta algo de la madre, etcétera, etcétera. Conocemos un poco más del pasado de Aladdin, pero no hay grandes diferencias entre la historia de la película animada y la live action. Es como que Disney respeta mucho las historias originales de sus clásicos animados. En lo que sí, que eso es algo en todas, son las diferencias que hay en los personajes, sobre todo lo que se sucede mucho en estas remakes live action, las diferencias que hay en los personajes, en los roles femeninos. Lo notamos con Cenicienta, lo notamos mucho con Bella y ahora lo vamos a notar mucho con Jasmine, que es la protagonista de Aladdin. Bueno, Aladdin, ya sabemos, no hay grandes diferencias con el personaje de la animada o la live action. Tal vez muestre un poco más de viveza, de inteligencia. Jafar, que es el malo de la película, tal vez sea el personaje menos logrado de esta live action. El Jafar de la película animada era un malo muy potente, de los malos mejores logrados del cine de animación de Disney, y acá queda un poco desvirtuado. También conocemos un poquito más de pasado, sabemos que fue un ladrón, etcétera, etcétera, pero queda medio como muy lavadito el personaje. Los que sí cambian muchísimo, que son para mí, los que se roban la película en la live action, son el genio y Jasmine. Comenzamos por el genio. En el genio tenemos al gran Will Smith, que lo interpreta de una manera para mí magistral,
Y la gran diferencia entre el genio de la película animada de 1992 y esta live action es que lo conocemos en su forma humana. En un momento, ustedes ya saben que Aladín descubre la lámpara mágica, la frota, sale el genio, los 3 deseos, etc. Y uno de los deseos de Aladín es ser un príncipe, alguien importante para enamorarla a Jasmine. Entonces, cuando le pide ese deseo, el genio, para acompañarlo, se transforma en un asistente de ese príncipe que se inventan y toma una forma humana. Y además de la forma humana que toma el genio, ¿qué sucede? Se enamora. ¿De quién? De Dalia, que es un personaje nuevo que incluyen en la live action, que no existía en la versión animada, que quien es Dalia es la asistente de Jasmine. Y no solamente es su asistente, sino que es su mejor amiga. Entonces, ¿qué sucede? El genio se enamora de Dalia. Pero acá el personaje que más cambios tiene respecto de una versión a la otra es Jasmine. ¿A qué nos referimos? Ya habíamos hablado cuando hablamos del cine animado que Bella de La Bella y la Bestia y Jasmine de Aladín eran las princesas que empezaban a mostrar más rasgos de modernidad y son princesas más activas, no tan pasivas como Blancanieves, Cenicienta y la Bella Durmiente, que esperaban que su príncipe las viniera a salvar, sino que eran ellas que tomaban acción para lograr sus objetivos, ¿no? Y Jasmine acá, Jasmine en la versión animada, su gran objetivo es que quería salir y conocer el mundo, porque estaba encerrada en el palacio y no podía conocerlo, como que no la dejaban, era presa de su propio palacio. En la versión live action, el objetivo de Jasmine, además de que continúa queriendo conocer el mundo y viajar, ella tiene un cometido principal. ¿Cuál es su gran objetivo? Es que quiere ser sultana, es decir, reina, digamos, pero en Aladín es el sultán y ella quiere ser sultana. ¿Por qué? Porque es la única hija del sultán. Entonces ella sabe que su derecho como heredera es ser sultana. Pero ¿qué sucede? Por las leyes, pasa en muchos reinos hasta el día de hoy, por las leyes el sultán tiene que ser un hombre. Entonces el padre que quiere que se case con algún otro príncipe para que pueda ser sultán. Pero ella quiere ser sultana y ese es su gran objetivo y ahí nos muestra de una mujer con sueños, con objetivos que no nos mostraban antes en las versiones animadas, si bien hicieron otras princesas que mostraban más modernidad, pero su gran objetivo ya no es el amor verdadero o el conocer el mundo, sino que es un objetivo más político que habla de mi derecho a hacer esto y al saber que puedo hacerlo, porque tengo la inteligencia suficiente para llegar a hacerlo y no solamente por el casamiento con un hombre. Ese es el gran mensaje, creo, esa es la gran diferencia en esta película. Esta adaptación live action de Disney es la que muestra así bien lo que es el tema de la mujer, los deseos de la mujer de ahora, del siglo XXI, que además, sí, del amor, la maternidad, tal vez, sí o no, queremos otras cosas, queremos la parte profesional y yo creo que la Jasmine de Aladín de 2019 nos muestra eso. Hasta acá llegamos, bueno, con otro segmento de Séptimo Arte 21. Y como siempre les digo, espero que entren para conocerme un poco más en mi página web, que es www.marianoenriquesens.com. Ahí me pueden dejar mensajes, me pueden escribir, síguenme en las redes, ahí tienen todos los links. Y ya saben, la pequeña biblioteca, el sello Moa Demcroft. Y nosotros nos estamos reencontrando para escucharnos el sábado que viene en Puerto Cultura. Chau, chau. Hasta dentro de 7 días. Chau. Recibimos en Puerto Cultura a la escritora Paula Enoder, que nos hace una introducción. Ella dice: expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, aireadas, ariadnas. ¿Por qué nos cuenta esto Paula Enoder? Porque ella hoy nos va a descubrir el universo poético de una gran escritora,
nos acerca hoy a la gran Ida Vitale. Así que nada más para decir. Paula Noder, adelante con tu columna Palabras en Red y con Ida Vitale. Ida Vitale. Expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, aireadas, ariadnas. Ida Vitale nació en Montevideo el 2 de noviembre de 2023. Hace poco se celebraron los 100 años de la poeta. Vitale es una poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria. Es el último miembro de la generación del 45, con otros escritores uruguayos como Juan Carlos Onetti, Amanda Berenguer o Idea Vilariño. Recibió varios premios internacionales. Entre ellos se destacan el Premio Octavio Paz en 2009, el Premio Alfonso Reyes en 2014, el Premio Reina Sofía en 2015, el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca en 2016 y el Premio Cervantes en 2018. Estudió Humanidades en Uruguay y ejerció la docencia. En 1950 se casó con el crítico literario Ángel Rama y tuvo 2 hijos, Amparo y el economista Claudio, nacidos en 1951 y 1954, respectivamente. Se separó de Rama y colaboró en el semanario Marcha. Entre 1962 y 1964 dirigió la página literaria del diario uruguayo Época. Fue codirectora de la revista Clinamen e integró la dirección de la revista Maldoror. Su descubrimiento de 2 poetas uruguayas, Delmira Agustini y María Eugenia Vaz Ferreira, así como de Gabriela Mistral, le inclinó a la poesía lírica, aunque sus 2 grandes referentes fueron José Bergamín, su profesor en Montevideo, y el poeta Juan Ramón Jiménez, a quien también conoció en persona. Con la llegada de la dictadura, Vitale se exilió a México en 1974 y tras conocer a Octavio Paz, este la introdujo en el comité asesor de la revista Vuelta. En México se dedicaría también al ensayo y a la crítica literaria. Tradujo libros para el Fondo de Cultura Económica, impartió conferencias y lecturas, participó en jurados y colaboró en numerosos diarios. En 1984 retorna a Uruguay y dirigió la página cultural del semanario Jaque. Se vuelve a ir de Uruguay y desde 1989 hasta 2016 vivió en Austin, Texas, junto a su segundo marido, el poeta Enrique Fierro. Regresó a Montevideo en 2016 luego de enviudar. Lee y traduce del francés y del italiano a Simone de Beauvoir, Benjamin Perret, Gaston Bachelard, Jacques Laffay, Jules Supervielle, Jean Lacouture, Mario Prats y Luigi Pirandello. La obra poética de Vitale es vasta. La luz de esta memoria, Montevideo 1949, Palabra dada, Montevideo 1953, Cada uno en su noche, Montevideo 1960, Paso a paso, Montevideo 1963, Oidor andante, Montevideo 1972, Fieles, México 1976, 1982 Antología, Jardín de Sílice, Caracas 1980, Elegías en otoño, México 1982, Entresaca, México 1984, Sueños de la Constancia, México 1988, Procura de lo imposible 1988, Serie del Sinsonte, Montevideo 1992, con Enrique Fierro, Paz por 2, 1994, Jardines Imaginarios 1996, De Varia Empresa, Caracas 1998, Un invierno equivocado, México 1999, La luz de esta memoria, Montevideo, La Galatea 1999, Reducción del infinito, Barcelona 2002, Trema, Valencia 2005, una antología en inglés
con Sarah Pollock, Reason Enough, Austin, 2007. Mella y Criba, Valencia, 2010. Sobrevida, Antología, ediciones 2016. Mínimas de Aguanieve, México, 2016. Poesía reunida, compilación y edición de Aurelio Mayor, 2017. Tiempos sin claves, Barcelona, 2021. Sobre su obra, el crítico Pablo Roca, en su ensayo Las palabras y los hechos, sobre algunos textos de Ida Vitale y sus metamorfosis, señala: paciente y lentamente, Ida Vitale escribió y reescribió sus poemas aún después de publicados. De pronto, casi al borde de los 80 años de edad, invirtió esa costumbre. Un libro sucedió a otro, y cada cual, especialmente los de esa prosa medias poética, ensayística, narrativa y confesional, abrió un territorio insospechado en su escritura. En resumen, para Ida Vitale, una colección de poemas es el producto de un momento y, por supuesto, de quien lo hizo en ese tiempo. Quien lo escribió tiene el simultáneo derecho a la metamorfosis en sus las épocas venideras. Hasta donde pudimos verificar, la autoantología ha sido su régimen de trabajo, y no solo porque sus primeros libros retoman y suman, sino porque casi no hay poema de esas primeras colecciones que no haya modificado. En todos los casos, Ida Vitale procede por adición, sustracción y enmienda. Sobre su obra poética, el poeta Rafael Corto así sostiene: es decir, al recorrer con atención sus diversos títulos desde su primer libro, La luz de esta memoria, 1949, hasta su producción de la década del 60 y parte del 70, y comparar con su producción durante su residencia en México y Estados Unidos, se verifica una sutil deriva que va apartando cada vez más su referente de la inicial cuestión social, común denominador a los autores del 45 y del 60. Hay en Vitale una decisión posterior a su partida de Uruguay de construir una poesía quinta esenciada, centrada en la superficie sintagmática de la lengua, adherida a su sensorialidad auditiva, a una supuesta precisión denotativa de diccionario, de enciclopedia, de manual taxonómico del idioma, de bibliofilia llevada a la delectación, al goce del raro hallazgo lexical, como si se pudiera cortar, aislar el aspecto significante del significado y su red semántica, y comprometida de sentidos que involucra la práctica social del lenguaje. Vitale construye una poética personal, individual, tanto que se aísla separándose del entramado social del idioma para volver a decir, pero para decirlo de otra manera. Para cerrar entonces el segmento de hoy, les voy a leer un poema de Ida Vitale titulado Accidentes nocturnos. Palabras minuciosas. Si te acuestas, te comunican sus preocupaciones. Los árboles y el viento te argumentan juntos, diciéndote lo irrefutable. Y hasta es posible que aparezca un grillo que en medio del desvelo de tu noche cante para indicarte tus errores. Si cae un aguacero, va a decirte cosas finas que punzan y te dejan el alma ahí como un alfiletero. Solo abrirte a la música te salva. Ella, la necesaria, te remite un poco menos árida la almohada, suave delfín dispuesto a acompañarte, lejos de agobios y reconvenciones entre los raros mapas de la noche. Juega a acertar las sílabas precisas, que suenen como notas, como gloria, que acepte ella para que te acunen y suplan los destrozos de los días. Continuamos en Difusora Soriano y en este espacio dedicado a la recomendación de libros del catálogo de la editorial Moadencroft. Continuamos difundiendo
el libro de cuentos del escritor y periodista Roberto Bennett llamado Pax Americana, anterior a su último libro, La Trinchera. Pero bueno, nos han estado consultando sobre Pax Americana y este libro refleja 8 estampas de la sociedad estadounidense, retratando sus virtudes y defectos, sus bondades, sus fobias, sus contradicciones, sus ingenuidades y hasta la violencia desmedida. Características acentuadas al máximo durante el último periodo de la presidencia de Donald Trump, que logró galvanizar, si se quiere, una masa de ciudadanos frustrados y descontentos con la política y los extranjeros que habitan esa enorme y poderosa nación, que ha provocado consecuencias como la que aquí Roberto Bennett nos cuenta. Pero Pax Americana se va más atrás en el tiempo y trata sobre también historias vividas en la guerra de Vietnam. Y esto lo cuenta Roberto Bennett porque él estaba estudiando en la universidad en Estados Unidos cuando se desarrollaba la guerra de Vietnam. Entonces algunas de estas historias son tratadas de la historia contada de primera mano por sus propios protagonistas. Pax Americana de Roberto Bennett en todas las librerías del país. La siguiente novela que les voy a mencionar es La pequeña biblioteca de María Noel Requesens, una historia fascinante, una historia de vida increíble, una historia que se repite a lo largo del tiempo, pero como una historia de vida, siempre sus protagonistas le dan una perspectiva totalmente diferente. Y La pequeña biblioteca es una historia que transcurre en una parroquia en el encuentro entre Francisco, que es un seminarista, y Magdalena, que es una periodista que llega para entrevistarlo. A partir de allí se dispara una historia que en conjunto se va armando a través de otros actores que intervienen en ella y que también dan giros inesperados en una relación que comienza y que nada tiene que ver con una crítica a lo religioso, sino que más bien tiene el foco puesto en lo que es la esperanza y también en las creencias y también en el universo individual de cada uno de los que está viviendo esta historia, porque nosotros, más allá de los protagonistas de Francisco y de Magdalena, todos nosotros, absolutamente todos, tomamos decisiones y en esas decisiones a veces están implícitas cosas que son muy importantes, pero a veces también la importancia está puesta en otro lado más que en el punto donde nosotros creíamos. Y lo que María Noel Requesens en esta novela presenta es si nosotros, o en este caso Francisco y Magdalena, pueden juntar todos los intereses involucrados y tener una vida en armonía. ¿Es posible? ¿Será posible entre ellos y será posible entre las personas que están alrededor? Bueno, lean La pequeña biblioteca, la pueden conseguir en todas las librerías del país. La pequeña biblioteca de María Noel Requesens. El próximo libro es también otra novela, Alter Ego, de María García Marichal. Alter Ego es una novela filosófica también, es una novela que nos plantea lo que sucede desde distintas perspectivas, porque aquí se pregunta, ¿qué sucede cuando duermo? ¿Qué pasará cuando muera? Y si trascendemos en una eterna espiral que nos lleva de vida en vida, si el olvido no forma parte de esa peregrinación, si recordamos, si sorpresivamente nos encontramos en otro ser, en otro espacio y en otro tiempo, ¿qué pasará con nosotros? María Noel Requesens
lo que nos plantea aquí, que puede ser interpretado de distintas posiciones filosóficas, es que el protagonista cada día despierta en un cuerpo distinto y en un tiempo distinto. Podemos entender que esto puede ser tomado como reencarnación, puede ser tomado como la conciencia de cada uno que logra ponerse en el lugar del otro y empatizar con los problemas del otro y del momento. Por eso esta alma va transitando no solamente de cuerpo en cuerpo, no solamente de sexo en sexo, no solamente de edad en edad, sino también a través del tiempo, desde la prehistoria hasta el presente. Una gran novela bien planteada de Mariana García Marichal, llamada Alter Ego, en todas las librerías del país. Y el último libro es el de nuestra querida compañera Sandra Rosch, De luces y sombras, un poemario, el único poemario de este momento que estamos aquí, porque hemos hablado del libro de cuentos de Bennett, hemos hablado de 2 novelas y ahora viene el momento de la poesía con De luces y sombras, que es un poemario exquisito, con una lectura simple y profunda. Lo he dicho muchas veces, una lectura que está pensada justamente para que en este tiempo de tanta tecnología, de tanta complejidad, de tanta complejidad en el pensamiento, ¿no? Y en un tiempo en el que parece que no nos alcanza, Sandra Rosch dice alto con este libro. De luces y sombras es un poemario que, en la simpleza que nos falta en este momento, de darle un lugar a las cosas, por el simple hecho de detenerse y observar el cielo, una planta, la luna, recordar a alguien, recordarlos con ese cariño con el que lo hace Sandra Rosch. Es así como ella recuerda a un cartero, portador de ilusiones y desvelos, que cada día recogía los sobres y postales, acomodándolos prolijamente en el portafolio sin saber el contenido, fiel custodia hasta el destino. Cuántas historias transportaba, cartas de amor, noticias, intimaciones, entregaba todo con atención y siempre tu sonrisa, dice, esa sonrisa que siempre regalabas a quien te esperaba, doña Rosa, don José, el flaco. Así continúa este poemario, esta poesía, que recuerda una figura que ya no existe. Hoy ya no existe el cartero. Hoy todo viene en una encomienda diferente a aquel trato directo con el que esperábamos, porque esperábamos al cartero. Todo pasaba por allí. Toda noticia que venía de alguna parte siempre la traía el cartero. Y así Sandra Rosch nos recuerda un tiempo pasado, una figura que ya no existe. Nos recuerda cómo las relaciones humanas eran más cercanas que ahora, que parece que a través de las distintas redes sociales uno tiene una cercanía, pero en realidad es como una ilusión. No estamos cercanos, estamos lejos, y la cercanía estaba planteada en este encuentro con el cartero que Sandra Rosch nos está indicando. Esa espera, ese gesto, esa sonrisa, ese comentario, ese hasta luego. Así Sandra Rosch en De luces y sombras nos acerca a una vida que parece que forma parte del pasado, pero que podemos recuperar. De luces y sombras en todas las librerías del país. Nos encontramos en la próxima entrega de Puerto Cultura. Bien amigos, ahora sobre el final del programa, en el último segmento de Puerto Cultura, vamos a entrar en la lupa literaria. Y vamos a recordar un cuento muy antiguo, que lo hemos escuchado muchas veces. Todos los hemos escuchado muchas veces.
y les hablo de Caperucita Roja. Y nos preguntamos, ¿es una historia para niños? En principio fue un cuento que fue de transmisión oral, después pasado a papel por Charles Perrault, y más tarde, o más cercano en el tiempo, los hermanos Grimm lo hicieron formar parte de un poema llamado, si es que se llama poema, pero bueno, fue una adaptación, llamado La niña salvada por los lobos. Y a partir del siglo XIV, la historia es que se vuelve más y más sangrienta. Sí, así como se los digo. La historia que todos conocemos es que Caperucita debe llevar comida a su abuela y en el camino, a través del bosque, se encuentra con el lobo. Este la engaña y es además quien después quiere comerse a Caperucita y a la abuela y también a los víveres que llevaba en la canasta. El lobo es sorprendido por un leñador y Caperucita y su abuela son finalmente salvadas. Pero esta es una versión. Hay otras, como por ejemplo la que... todas tienen un final parecido, ¿no? Pero por ejemplo en una de las versiones el lobo es sorprendido y se arrepiente. Y en otra se come a la abuela y se disfraza de abuela. Esa la tenemos bastante conocida. En otras el lobo cumple con su cometido y se come a las dos. Y punto. Originalmente el cuento terminaba así, con la tragedia de comerse a la abuela y a Caperucita, porque esta historia había sido creada para los niños de la corte de Versalles, en la que se pretendía dar una lección mediante el temor. Y esto ha continuado o continuó durante generaciones, a diferencia de los cuentos de hadas, en los que se buscaba tener un final feliz para que los niños pudieran, creer que en ocasiones solo un milagro o una entidad fuera de la realidad era la que podía solucionar el problema en el que estuvieran. Conocemos entonces a Caperucita Roja desde la perspectiva de que la abuela le había confeccionado también una capa roja. Luego la madre envía a su hija a llevarle comida, a su abuela, que estaba enferma y que para eso debía atravesar el bosque donde estaba el lobo, se encontraría con el lobo. El lobo la ve y, trata ahí de acercársele, porque con dificultad, porque había en un principio varios leñadores trabajando en ese bosque. El primer contacto que el lobo realiza es para preguntarle ¿a dónde va? Y ella inocentemente se lo cuenta. Y le responde el lobo que él también se dirige a visitar a la abuela. Y ella le dice incluso dónde queda. O sea, Caperucita le da toda la información al lobo y se despide, adelantándose además, mientras ella se entretiene con las flores y los pajaritos del bosque, como cuenta la historia. Y el lobo, como se adelantó, llega antes y se devora a la abuela. Ahora viene el episodio más oscuro de esta historia, que es cuando llega Caperucita. El lobo estaba en la cama y le pide a Caperucita que, esta es una de las historias, ¿no? Le pide a Caperucita que se desvista para acostarse a su lado. Y ella se sorprende al encontrar a su abuela sin ropas. Y entonces aquí vienen las preguntas que todos hemos escuchado o leído alguna vez, que dice: abuelita, ¿qué brazos más largos que tienes? Y él le dice: para abrazarte mejor. Abuelita, ¿qué piernas tan largas que tienes?
Y para correr mejor, le responde el lobo disfrazado de abuela. Y así va preguntando Caperucita sobre los ojos, las orejas, la nariz, hasta que al final le pregunta por los dientes y el lobo le contesta, para comerte mejor. Este es el final del cuento o uno de los finales que hay, porque como ya mencioné existen distintas versiones, aunque en la primera versión el cuento termina con una moraleja en donde se indica que la mujer no debe hacer caso al primero que se le acerque, y si lo hace, el lobo se la comerá, aun cuando el lobo parezca manso, ¿verdad? Esa es la enseñanza. Lo que notamos en este cuento son varias, podríamos que decir, inconsistencias narrativas, y vamos a ver rápidamente cuáles son. ¿Por qué la madre enviaría a una niña sola con víveres para su abuela enferma y para ello debería atravesar un bosque enorme, peligroso, con leñadores y con lobos? ¿Por qué no fueron juntas? O con alguien más que las protegiera en caso de que la madre lo necesitara, porque ella era una niña, era una preadolescente. Caperucita se encuentra con el lobo y conversan, perfecto. Dentro del mundo de lo fantástico eso puede suceder. Pero ¿por qué le diría la dirección a un extraño? Si Caperucita era tan distraída y tenía tan poco criterio, ¿por qué la madre la envió sola y sin decirle que se podían cruzar con un extraño y que no tenía que facilitarle nada, que se alejara? O sea, Caperucita hizo todo al revés, pero tampoco fue aconsejada, y eso el cuento no lo dice. ¿Cómo es que Caperucita, cuando llega a la casa de la abuela, no la reconoce y ve al lobo en la cama y la confunde con su abuela? O sea, es extraño, estas son las inconsistencias, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿Caperucita era tonta? Si la capa roja que llevaba puesta la nieta había sido confeccionada por su abuela, significa que ya se habían visto. O sea, es una posibilidad. Entonces, ¿cómo cuando ve al lobo en la cama no se da cuenta de que es un lobo y no le llama la atención que no fuera su abuela? Y se desviste y le hace caso al lobo y le hace preguntas sin sentido. Yo creo que eso es también subestimar a los niños, ¿no? Este cuento obviamente da para un análisis mucho más profundo que podríamos seguir en la próxima entrega de La Lupa Literaria, si ustedes se comunican con la radio y dicen que quieren saber sobre la segunda parte y cómo sigue el análisis de esta historia que tiene mucha tela para cortar, como se dice por allí. Pero es muy interesante porque nos deja realmente una gran enseñanza. Así que bueno, vamos a dejarlo por acá y voy a esperar que se comuniquen con el programa para ver si seguimos o no con la segunda parte de Caperucita Roja. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos, como lo hacemos siempre, en armonía, en paz y con esperanza. Zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias. Porque de eso se trata, de compartir un buen rato, un buen momento entre amigos, una noche de sábado como lo es hoy, siempre con la esperanza, como acabo de mencionar, de que ustedes estén donde estén, lo hayan pasado bien, que cada uno de los segmentos que componen el programa les haya dejado algo, porque es así nuestro objetivo. Es el objetivo de Paula Enoder, de María Noel Requesén, de Sandra Rush y de quien les habla, de Daniel Kors. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por el espacio en el que nos han permitido desembarcar para realizar Puerto Cultura. Y también al equipo de producción que
hacen todo el soporte técnico para poder salir al aire. En mi nombre y en el nombre de Paula Enoder, de Mariano Enriquecén y de Sandro Rush, le decimos adiós. Nos encontramos el próximo sábado y le mandamos saludos a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras, que nos acompañan siempre a la hora de la cena. No se vayan, que Difusora Soriano continúa la programación de fin de semana. Mejor dicho, continúa con la mejor programación del fin de semana. Adiós, nos volvemos a encontrar el próximo sábado.